Hola a todos, bienvenidos una vez más al capítulo de Hablemos con Valero. Estamos aquí con nuestro gran querido amigo Eddie Astudillo y queremos en este conversatorio tratar de hablar un poco con respecto a las exportaciones. ¿Cómo exportar? Creo que es muy importante que nosotros conozcamos esta modalidad que prácticamente como Ecuador, como país, es lo que más necesitamos en estos momentos. Es nuestro granito de arena como ciudadanos. Encontrar una forma donde nosotros podamos desarrollar un comercio, desarrollar una modalidad de negocio que sea beneficioso para nuestros intereses. Y creo que es algo importante que destacar y traerlo a la mesa, porque aunque el gobierno ponga todas las facilidades del caso, pues deberíamos tratarlo y que sepa todos los sectores productivos, los sectores comerciales del país, conozcan cómo hacerlo. Sabemos que es exportar, podemos conocer la palabra, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal a aquellas personas que nos escuchan, nos ven? Bienvenidos más a esta tertulia de comercio exterior, ¿no? Y ahora, pues, básicamente con un enfoque de por qué exportar, cómo exportar y sobre todo ver desde una óptica proactiva, desde una óptica más allá, como lo ha señalado muy bien Ricardo, de la cuestión gubernamental que pueda suceder. ¿Por qué yo debería exportar? No vamos a aterrizarlo tanto, ¿no? Yo creo, pero sí vamos a dar aspectos macros y aspectos operativos de exportación. Y de hecho podemos traer a colación ciertos casos, pero antes de entrar en materia, pues agradecerle a nuestro auspiciante Café Gardela por darnos la oportunidad de que este programa se lleve a cabo y que tengamos los canales directos en las redes sociales para que nos escuchen todos los ecuatorianos a nivel de la región latinoamericana también. Eddie, me gustaría compartir contigo unas reflexiones que me han acompañado durante toda mi carrera profesional. Siempre me he preguntado, Ecuador siendo un país tan rico en recursos naturales, donde nos hemos congraciado con 4 regiones, donde tenemos diferentes tipos de climas, diferentes tipos de tierras y un sinnúmero de productos, de bienes. ¿Por qué no estamos en el tope o en el ranking de exportadores? ¿O por qué no somos uno de los países donde tenemos rankeado todos nuestros productos a nivel internacional? ¿Tú qué me podrías decir sobre eso? Muy buena tu batalla inicial en este partido. ¿En qué sentido? Básicamente hay varias aristas o varios aspectos. Algunas voy a exponerlas. Primer aspecto. Nosotros exportamos. Estuve leyendo una noticia. Todavía mantenemos un alto porcentaje, el 81% en el año 2020, de que nuestros productos son en términos primarios. Es decir, sembró la banana, vendemos la banana. No vendemos la papilla de banana. Lo cual significa que el valor agregado a los productos es muy limitado. 81% en términos naturales, lo que nos da la pesca, la cosecha, se exporta, implica que algo no podemos hacer o no estamos haciendo o no conviene hacer, y ese algo hay que analizarlo porque significan oportunidades, valor agregado. Te doy un ejemplo diferente a lo que estoy señalando en este momento. Yo no sé si conoces la empresa Delta Delfini. Esta empresa hace motores, hace todo lo que tiene que ver con el proceso de poder traer agua, distribuir agua para el sector de acuacultura. Es una empresa que exporta bombas. Claro, pero más allá de eso, antes que entremos en temas específicos, Eddie, yo creo que quisiera un poco desmenuzar la pregunta que te hice en este coloquio, ya que si bien es cierto, tú has establecido o traemos aquí a la mesa de que son bienes primarios los que nosotros exportamos, que llámese camarón, llámese banano, llámese flores, llámese cacao y petróleo. ¿Por qué solo son estos 5? ¿Por qué no son más? Sabemos nosotros que tenemos una gama de productos comestibles que yo creo que serían muy oportunos que los tengamos en cuenta para poderlo fomentar a nivel internacional, y no lo hacemos. Entonces, más allá de poder analizar el producto, lo que sí me gustaría es que podamos conversar qué es lo que está pasando actualmente en la región ecuatoriana
¿por qué el productor ecuatoriano prefiere vender localmente y no sacar su producto? Porque creo que eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, creo que uno de los detalles principales se debe a los altos costos que se presentan. Eso es indudable. Eso creo que lo podemos tener presente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la operatividad? ¿Es la falta de apoyo del gobierno? ¿Desconocimiento? ¿Cuál es la arista que podríamos traer aquí a la mesa para saber si falta un engranaje dentro de este proceso que estamos buscando como país, que finalmente se ve repercutido en divisas que ingresan al Estado? Nosotros exportamos espárragos a Estados Unidos. Y los espárragos en Estados Unidos no pagan arancel por un sistema general de preferencia. Si pagaran arancel, seguramente no pudiera tener acceso al mercado. Un aspecto que te estoy señalando es que nos faltan acuerdos comerciales. Entonces, nosotros tenemos que compararnos con Colombia y Perú. O sea, si hay alguien que compite directamente con nuestros productos, en todos los sentidos, son los productos colombianos y peruanos, que son 99.9%. ¿Conoces la realidad colombiana, peruana, en el proceso interno? Porque lo que quiero destacar ahora, todos para la audiencia, que los problemas que surgen dentro de un proceso de exportación, más allá de que lo que necesitamos como país son acuerdos comerciales y apertura de mercado, es el proceso interno operativo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué facilidades hay? Tú tocaste un tema muy interesante que lo vamos a analizar nuestros países vecinos como son Perú y Colombia. Y creo que la realidad es prácticamente similar, no difiere de mucho, más allá de que cada uno tiene sus comportamientos y sus conductas, sus procedimientos internos. Yo creo que estos países andinos viven una realidad con respecto a la alta contaminación por la elaboración de estupefacientes, la elaboración de drogas. Y esto es un tema que siempre traigo a colación, porque afecta mucho al fomento de exportaciones. ¿Y sabes por qué, Eddie? Porque en los procesos, más allá de que vamos a analizar cuáles son las etapas, cómo se están presentando, los productores ven como una realidad o una incertidumbre, una posible o una potente contaminación de su carga. Porque las consecuencias sobre eso acarrean muchas situaciones o altos costos que la empresa o la fabricante o la potente exportadora no va a querer asumir. No sé si has analizado ese punto de vista, Eddie, pero lo quiero traer y tú me vas a comentar con tus valiosas opiniones. En una exportación, cuando viene una persona, o más allá de una exportación, cuando un productor local tiene la necesidad de poder sacar su producto fuera del país, lo que tiene que hacer primero es buscar un asesor. ¿Dónde busca el asesor? ¿Quién nos puede asesorar? Entendemos que en la legislación tiene la oportunidad de él poder hacer todos los trámites directos ante la administración de aduana, presentar su declaración y sacar su producto, pero no es tan fácil como decir pongo mi producto en una caja y lo subo en un avión, sino que acarrea un sinnúmero de modalidades y procesos que hay que cumplir. De hecho, para eso existen los asesores, los intermediarios, pero cuando sucede esto, la incertidumbre no solo se lo lleva el productor, sino que también se lo llevan todos los actores de la cadena logística. ¿Y por qué razón? Porque si en la cadena logística no existe la seguridad de vida, no existe el control necesario, el 100% de todo el proceso que debe llevar la mercancía hasta que salga del país, se va a ver inmerso en posibilidades de una posible contaminación. Y esa contaminación, para las autoridades actuales en el Ecuador, se considera como flagrancia, es decir, un delito flagrante. Si es que se llegase a encontrar una carga contaminada, son aprehendidos las personas que están involucradas, no solo presencial, sino también en documentos, los que firman la declaración, los que firman los documentos de transporte. Y esa situación hace que los actores, los intermediarios, los asesores, soliciten a los productores que tengan todos los resguardos necesarios. Entonces, cuando, digamos, un productor de un producto, digamos lo del espárragos, quiere enviar sus productos a Estados Unidos, su primera pregunta es: ¿qué debo hacer? ¿Cuánto me cuesta?
Entonces, para poder saber cuánto le va a costar llevar sus productos, sus espárragos a Estados Unidos, hay que hacer unos cálculos de todas las etapas que debe pasar, las controles y las seguridades que tienen que aplicar en toda su logística, desde cargar la mercancía en las haciendas, en las fábricas, el control del flete interno hasta los puertos principales o aeropuertos, y su debido embalaje y su correcta formalidad de presentación de documentación. Entonces, en todo este trayecto, si no existen las debidas seguridades, no existen los debidos cumplimientos, se va a ver altas probabilidades de que haya una afectación, una contaminación. Y esa contaminación no solo acarreará al productor o al exportador, en este caso, que vaya a reflejar en la documentación, sino también a todos los que intervienen en esa cadena, es decir, al transportista, al almacén, al agente de aduana, al agente de carga, etc. Entonces, cuando una persona tiene la intención de realizar una exportación, los actores lo primero que hacen es, a los costos que va a generar esa exportación, les voy a agregar todos los que se va a incurrir para poder lograr esa seguridad. Y eso lo que repercute es que los costos del producto se eleven y se noten que van a estar fuera de mercado. Entonces, cuando el fabricante, el productor de dicha mercancía se da cuenta que exportar es mucho más complejo que vender localmente, prefiere vender localmente. ¿No lo ves así tú, Eddie? Ecuador, por su ubicación geográfica, y esto ya ha sido dicho muchas veces, ¿no? Más que productor, es un lugar de tránsito. Por ahí creo que leí que había un lugar que pillaron un cultivo de droga, pero nada significativo, y como ya fue descubierto, pues ya se dio de baja. ¿Tú crees que efectivamente no somos de tránsito? ¿No nos hemos convertido ya en un país de productor? Lo veo difícil, ¿no? O sea, no puedo... Como no tengo visión de rayos X, no puedo decirte que no. Sí. Pero con lo que vivimos actualmente, con todas las vicisitudes de sicariato, de bandas, de mafias que existen en el país, pues bueno. Pero ¿dónde? O sea, yo no estoy cerrado al margen de que no pueda haber cultivos, pero ¿dónde pudiera haber? O sea, ¿Amazonía? Sí, esa es la única que se me viene a la mente en este momento. Pero si es así, ¿cómo sacarlo si no es por los lugares no controlados, no vigilados, y de ahí se vuelve más complejo, por ejemplo, para enviar no difícil, complejo, no imposible, perdón, complejo, para enviar eso por aeropuerto o puerto? Pero bueno, ciertamente hay que lidiar con eso, y en eso estamos de acuerdo. Y la pregunta que tiene el exportador, la primera pregunta que tiene el exportador, que tú señalabas muchos aspectos, pero la más importante es ¿qué agente aduanal auspicia exportaciones o me hace trámite de exportaciones? Porque hay muchos agentes aduanales que dicen exportaciones no. Sí, más que la gente aduana... está comenzando por ahí, claro. Sí, por supuesto, pero más hablar como la intermediación de un agente aduana, sí me quisiera dejar expresado a la audiencia que la preocupación está en el usuario, en el productor, porque existen no solo lo de los espárragos, lo de los productos primarios que hemos hablado, existe un sinnúmero que podemos pasar mucho tiempo refiriéndonos de ellos, pero que pueden tener la oportunidad, así como estos bienes primarios, de sacarlos fuera del país. Pero es que este tema es superado con los mecanismos respectivos de las seguridades que se ofrecen a través de los diversos programas que hacen la OMA, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, organismos privados, etcétera. Y por eso es que sí se exporta, por eso es que Colombia y Perú exportan, si no exportaran. Entonces nosotros tendríamos que acoger esos programas que tienen que ver desde luego definitivamente con algún tipo de inversión. Entonces es una forma de poder asegurarnos de cumplir las seguridades en cada una de las etapas respecto a evitar la contaminación. Ahora, ya había, yo creo que desde hace unos 10 años ha habido la intención de que existan sistemas de escaneo o sistemas de inspección no intrusiva para poder detectar droga. Pero en 10 años no se ha resuelto el problema, porque viene la pregunta: ¿quién lo paga? ¿Cómo lo paga? ¿Quién lo costea? Porque estos sistemas no intrusivos tienen altos costos. Entonces, cuando en un momento se dice que debe hacerlo las instalaciones portuarias, aeroportuarias, y dicen perfecto, pero saldrá una tasa adicional. Me acuerdo que se hablaba de $50 en su momento, y hubo el grito al cielo por las cámaras. Hizo de $50 a un servicio en un proceso de exportación implicará salir incluso del mercado del producto. $50 es demasiado.
el otro mecanismo puede ser que los sectores privados per se desarrollen esas formas de inspección no intrusiva para poder garantizar una cuestión expedita. Porque yo no creo que los trámites como tal, el papeleo como tal, sea una complicación de la exportación. Desde luego, estoy hablando en términos generales, siempre va a haber un trámite que sea una complicación, pero en términos generales yo no creo que por ahí haya un problema. Y esto de acá es solucionable buscando los mecanismos como lo han buscado y lo han encontrado en Colombia y Perú. O sea, debemos copiar y pegar. Claro, es que la documentación no creo que es el problema, okay. Y ese no es el de fondo lo que estamos experimentando. Más bien es el desosiego que está viviendo el ambiente del proceso en sí. Porque hay una incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, aunque pongamos nosotros los mejores mecanismos, dispositivos, medios no intrusivos para hacer los controles, y tengamos la oportunidad de que haya estos equipos por todos los distritos o todas las fronteras, no creo que eso solucione el problema de la contaminación. Creo que vamos a seguir experimentando esos casos como lo sigue haciendo Colombia, lo sigue haciendo Perú. Sino que más bien, ¿por qué no mirar el panorama desde otra perspectiva? Si bien es cierto, deben haber presentación de formalidades, documentación, operatividad, que el usuario pueda sentir la tranquilidad de que si existiese alguna situación, pues las autoridades van a conocer correctamente qué es lo que puede haber sucedido y no que paguen justos por pecadores en una posible flagrancia, en una contaminación. Eso es mi punto, más allá de la formalidad, sino cuáles son los requisitos que van a necesitar. Ahora, si es que un producto, digamos que los costos logísticos puede incrementar un 20%, un 30% al producto y que ese porcentaje afecta al precio final de venta en el consumidor internacional, eso hay que revisarlo, porque esos costos pueden estar plenamente justificables por lo que estamos hablando. Necesito un candado satelital, necesito contratar un transporte con GPS, necesito utilizar una empresa verificadora que certifique que la carga está correctamente embalada, que tenga la debida calidad. Son costos que no se pueden obviar, pero ¿cómo hacemos para que se puedan incluir en los costos finales y que nuestros productos sean a la larga competitivos? Eso creo que va a ser lo complicado futuro. Pero es que tú tienes, eso de ahí tú lo tienes en desventaja sumando al hecho de que nuestros productos en algunos mercados pagan impuestos. Entonces volvamos a Estados Unidos. No, porque los costos que te digo no tienen nada que ver con los impuestos donde paguen. A ver. Los impuestos, los costos hacen que el precio sea superior. Si yo no pago impuestos, los costos operativos no me van a afectar mucho al producto final. Depende. Es decir, los costos... no hay que comparar, o esta es mi posición, los costos logísticos son muy distintos y difieren desde el punto de vista de impuestos con respecto a la aplicación final. Es decir, los costos siempre van a aparecer. Los costos no los puedo obviar. A ver, yo lo que quiero decir es que el precio de venta al público incluye todo. Por supuesto. Ok. Si yo puedo bajar el precio de venta al público, una forma de bajarlo es con los acuerdos comerciales. Teniendo menos aranceles, claro, tengo un mejor margen de rentabilidad. Y por lo tanto, esos gastos operacionales por efecto de la seguridad y todo eso son más manejables si tengo un acuerdo comercial. Estoy enfocando, entonces yo me mantengo en mi criterio señalando de que sí me ayuda un acuerdo comercial respecto a esto, a menos de que yo tengo que pagar los costos operacionales y desde luego un costo operacional es eso, una afectación al precio final de venta del producto. Pero con un acuerdo comercial de por medio me ayudo por otro lado. Eso es lo que estoy proponiendo como comentario. No estoy diciendo que sea una solución óptima. La solución óptima es que no existe ese costo operacional. Eso sería lo óptimo. O mejorarlo con otros aspectos de seguridad que puede ser que sea una responsabilidad estatal y sea el Estado el que ponga los sistemas de... Estamos lanzando ideas, ¿no? Que sea el que ponga los sistemas de inspección intrusiva, que sean mecanismos de ayuda, de préstamos no reembolsables, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí que pues se beneficiaría en la reducción de costos de estos equipos. Pero el problema va a subsistir porque estamos hablando de contrabando, narcotráfico, eso es lo que estamos hablando al final. Más de contaminación. Pero ¿quiénes son los que hacen esa explosión? Bueno, atrás de todo eso.
Y desde luego estamos hablando de personas contaminadas, que se dice, ¿no? Que intervienen y dañan la operación y la operatividad que uno pueda tener. El día de hoy, por ejemplo, estaba leyendo las noticias de que uno dice hoy que tiene que ver que en una zona cercana al puerto, pero que no está en zona primaria, que es el idioma aduanero, no está en zona primaria. ¿Qué es zona primaria para la audiencia, Eddie? Son los lugares autorizados, habilitados por la aduana para ejercer todas las operaciones y las formalidades aduaneras. Sí, perfecto. Entonces está fuera de la zona primaria y son casas de personas y de repente se descubre que ahí están, según la noticia, que ahí están viviendo personas que hacen caleteo, que es una forma ilegal de poner mercancías en un buque o sacar mercancías de un buque. Entonces, olvidémonos de todas las formalidades. Pasó los rayos X, hiciste toda la declaración, subió al buque, todo bien. Pero justo antes de salir, alguien, por suerte contaminado, vuelvo al término, alguien dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí hay chance, y ese alguien, pues, evidentemente por dinero, corrupción, dice, oye, aquí hay chance, le dice a los que están metidos en esos negocios, en esos ilícitos, para hacer un cambio o poner la droga o etcétera. Entonces, fíjate tú que fue más allá de lo que estamos analizando. Es decir, todo está bien, la operatividad, el control, se embarcó, y porque tú sí te llegas a preguntar, oye, ¿cómo puede ser posible que encontraron droga en ese cargamento, allá en donde sea, si todo estuvo bien? Y esto lo leí en la noticia el día de hoy. Entonces, con ese tema, ni las regulaciones, ni los mecanismos de control pueden frenarlo. Pero ¿cómo? Vuelvo yo yo no te voy a dar la respuesta, Ricardo, pero ¿cómo pueden o cómo hace Colombia y Perú para frenar aquello? Copy y pega. Te digo lo que te dije hace unos minutos. Copy y pega. Que no es mi área de especialización para decirte cómo lo hacen, pero estoy seguro que de alguna manera lo hacen. Sí, de hecho que sí. Habrá que emular todo lo que están haciendo los países vecinos, pero creo que es importante tomar como ejemplo que lo que tú acabas de anotar es un caso, es la excepción, no es la generalidad. Es decir, el que se encuentre una contaminación, sea ya fuera de los controles que ha hecho el país y se lo haya encontrado ya fuera del territorio ecuatoriano, por decirlo así, ya se escapa un poco de las manos de las autoridades, pero ahí es donde recae la responsabilidad al exportador. Y esa responsabilidad no se la quita a nadie, de que tiene que seguir las acciones legales, incurrir en costos, y que prácticamente esta persona o este productor no va a volver a querer experimentar. Ese es el problema. Yo sé que el que nada debe, nada teme. Y si bien es cierto, el que está metido en formalidades no va... Pero sí va a incurrir en una situación de que lo va a pensar dos veces si es que quiere hacerlo nuevamente. Y ese es el problema. Y volviendo al tema del asunto de este conversatorio, ¿cómo exportar? Más bien, lo importante que tienen que tener en cuenta los productores ecuatorianos son que una exportación no es nada complicado. Es sencillo, simplemente ustedes tienen que asesorarse correctamente. Una exportación no grava tributos, eso es, claramente tienen que tenerlo presente. Presentar una declaración aduanera, coordinar su embarque, su mercancía, sabiendo dónde está usted haciendo la negociación, con qué país, y de acuerdo a las dimensiones en metros cúbicos y su peso en kilogramos normalmente, se necesitan para poder cotizar el flete internacional. Ya sea, dependiendo de las dimensiones, volúmenes, se podrá asesorar si su mercancía puede viajar vía aérea o puede viajar vía marítima o incluso vía terrestre si es a los países vecinos, que normalmente se hacen las negociaciones vía terrestre. Y dependiendo de esas premisas, de esos requisitos, es donde se puede cotizar el flete internacional. Esos son uno de los costos principales, sumados los costos internos del traslado de la mercancía desde la fábrica o el punto inicial hasta los puertos o aeropuertos principales donde van a salir hacia el exterior. Importante recomendar también que se averigüe los requisitos que se necesitan su mercancía para el ingreso al país de destino, porque si bien es cierto acá no se necesitan muchas formalidades, puede ser que su producto, si más aún es comestible, necesitará cumplir con ciertos requisitos sanitarios o del Ministerio de Control en ese país para que puedan ingresar. ¿No es así, Eddie? Mucha de esa información tú la encuentras ahora en el Viceministerio de Promoción de Exportaciones, que antes era ProEcuador. Es decir,
pueden ingresar a la página web del Ministerio de la Producción y seguramente van a encontrar detalles sobre justamente requerimientos a cumplir en el país de destino de las mercancías que quieras exportar. En eso pues enhorabuena, porque uno puede aspirar a llevar productos a la Unión Europea aprovechando el acuerdo comercial. Mira, me enganché otra vez con el tema de los acuerdos comerciales. Entonces, por cierto, yo puse por ahí en redes sociales que necesitamos hacer un acuerdo con China. O sea, aquí, cuando uno dice, oye, ¿cómo hacer un acuerdo comercial con China? ¿Estás loco? A ver. Pero si lo hacemos a través de la Alianza del Pacífico, estaríamos cumpliendo en cierta manera. Por ejemplo, pero lo que quiero señalar, lo que quiero remarcar, amén de cómo, es que debe. ¿Por qué? Porque China ya llega con todos sus productos acá, ya llega. Entonces, en esta relación comercial China-Ecuador, ¿quién no está llegando? Son los productos ecuatorianos los que no están llegando a China. Por ejemplo, el camarón. Tú sabes que el camarón tiene muy difícil el ingreso a China. Pero bueno, aparentemente por temas políticos también surgen ciertas restricciones, como ahora último en la pandemia, en que se vio sorprendentemente anunciado que el camarón ecuatoriano está afectado del virus del COVID. Entonces no podemos entender paradójicamente esta situación si el virus surgió desde esa región, desde ese continente, como... Bueno, pero eso es un OTC, ¿no? En todo caso, con un acuerdo comercial, y digo el camarón por decir, camarón puede ser cualquier producto, y desde luego se abren las fronteras. Más bien ahí tendríamos otro problema, ¿no? Ya los problemas serían de otro índole. Te cuento una experiencia que conversé alguna vez con alguien que fue a sacar certificado de origen, y yo le digo, ¿para dónde se suele exportar? Y me dijo, exporto para tal lado y exporto para China. Me dijo, bananas. Le digo, exporta bananas a China. Muy bien, le felicito. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Me va tan bien que es algo malo. Yo digo, no le entiendo. ¿Cómo puede ir tan bien que es algo malo? Mire, me dice, yo proveo a China X cantidad de bananas. Y en China me dicen, mira, te compramos la producción de 5 años y te hacemos el depósito de esa producción de 5 años y tiene el efectivo ahora. Como el petróleo en nuestro país. Ya. Entonces, así se ve bien bonito que todo te lo va a pagar, la producción de los 5 años en este ejemplo. Y dice, pero no puedo aceptar, me dijo el exportador. Digo, ¿cómo que no puedo aceptar? Pero si es una propuesta muy buena. O sea, lo veo, me parece tan evidentemente buena. ¿Qué más me gustaría que me paguen la producción de 5 años? Y dice, sí, pero supongamos, me decía el exportador, que el próximo año que se dé un fenómeno del Niño. No produzco nada y yo ya recibí la plata y se me quedan con la hacienda. Claro. Esa fue la respuesta. Entonces, es interesante las variables que conjuga y los aspectos que tienes que tener como empresario, ¿no? ¿Qué es ser empresario? Es todos los días levantarse con vicisitudes, problemas y tener que solucionarlos. Eso es ser empresario. Claro, pero así como los problemas se pueden presentar a nivel internacional, también son problemas que, de acuerdo a la producción, se pueden aparecer aquí localmente, ¿no? Entonces, si es que viene un fenómeno del Niño, también yo no voy a poder vender localmente y tendré que tener nuestras estrategias. Pero creo que no sería lo de fondo, sino más bien poder generar confianza en este sector muy interesante. Sé que hay organismos, ONG, instituciones que están atrás del fomento de las exportaciones, pero hay que abrir ese abanico y tratar de generar esa confianza de que las exportaciones son necesarias para el país. Y si bien es cierto en que hay facilidades a las exportaciones, siempre tiene que contar con una buena asesoría. Ir donde las personas adecuadas, especialistas, porque la asesoría, la tramitología no solo es localmente, sino también a nivel internacional en el país de destino. Por cierto, me quedé con una frase que tengo que explicar, ¿no? Estábamos hablando de que en el caso del camarón de China y el COVID que supuestamente había y todo aquello, te dije que eso era un OTC, ¿no? OTC es obstáculos técnicos al comercio, está regulado dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y desde luego no están permitidos los obstáculos técnicos del comercio, ¿no? Cuando estos constituyen una traba, como en el caso... ¿Qué sucede ahí? ¿Los países tienen que denunciarlo, las empresas? Sí, no, es a nivel de países. Eso se lleva al área de solución de controversias. Es un camino más o menos largo que ya Ecuador recorrió en su momento cuando tenía que pagar aranceles exagerados para las bananas en la Unión Europea, donde ganamos la solución de controversias. Y desde luego, pues... aquello implica una burocracia internacional y
y excesivo. Pero bueno, se debe evitar. Solo para explicar el ámbito de OTC. No, pero está bien. En todo caso, yo creo que para finalizar este conversatorio, explicarles a la audiencia o resumirle qué es exportar, o cuáles son los requisitos para una exportación, tener en cuenta las dimensiones de la carga establecidos en pesos, en kilogramos y en dimensiones en sus medidas con metros cúbicos, y de esa forma poder cotizar el flete internacional. Teniendo la cotización del flete internacional, ya tiene uno de los costos principales, y generar el cálculo de cuánto le costaría el traslado de su producto desde la fábrica o desde el punto inicial hasta los puertos o al aeropuerto donde va a salir del país. Esos creo que serían los costos principales. Verificar y corroborar que en el país de destino se necesita algún requisito adicional, y asesorarse con los especialistas en la materia. Otro requisito es no tener miedo de exportar. Sí, generar esa confianza, y esperamos que con esta... Aprovechar los acuerdos comerciales. Por supuesto, y generar esa confianza, como decíamos, de acuerdo a este conversatorio. Así que esperemos que hayamos sido claros y que esto pueda ayudar a que en nuestro país puedan salir productos que todavía no son conocidos, y que sería interesantísimo que podamos ponerlo y colocarlos en otras regiones del mundo. Yo creo que hay un mundo de oportunidades para exportar. Así es. Así que te agradezco muchísimo, agradezco a la audiencia por escucharnos, y nos veremos en una próxima. Dios les bendiga, buenas tardes.